El despertar del 12 de agosto de 2026 no se parecerá a ninguna mañana que la humanidad haya experimentado jamás en su larga y a menudo turbulenta historia. Imagina por un instante que la fuerza invisible que te mantiene unido al suelo, esa constante universal que dictamina el orden del cosmos y la estabilidad de tu propio hogar, simplemente deja de existir sin previo aviso. No se trata de una transición lenta, ni de una advertencia que llegue con años de antelación para que podamos procesar nuestra fragilidad. Es un abismo repentino donde el mundo físico se desmorona en el silencio absoluto de la ingravidez. Te despiertas flotando a 1 metro de tu colchón, observando con una mezcla de asombro y terror cómo tus objetos personales, desde las llaves hasta el teléfono, comienzan un baile errático en el aire, como si estuvieras sumergido en un océano invisible. Afuera, la escena es digna de una pesadilla cinematográfica. Los vehículos se elevan sobre las autopistas como juguetes lanzados por un niño invisible, y los árboles, esos gigantes que han permanecido anclados por siglos, son arrancados de raíz mientras millones de personas desesperadas intentan aferrarse a cualquier cosa que esté atornillada a la tierra. Solo tienes 7 segundos para reaccionar. Ese es el tiempo exacto que, según documentos filtrados desde los niveles más profundos de la inteligencia gubernamental, la gravedad de la Tierra estará fuera de servicio bajo un programa secreto de contingencia denominado Proyecto Anchor. Esta pesadilla logística y física no es un accidente fortuito de la naturaleza, sino un evento calculado que agencias como la NASA supuestamente han estado monitoreando con un pavor silencioso desde el año 2009. Según la narrativa que ha comenzado a filtrarse en los rincones más protegidos de la red, todo se originó cuando los observadores de ondas gravitacionales detectaron 2 firmas masivas convergiendo desde los confines del universo, restos de una colisión de agujeros negros que ocurrió hace 1000 millones de años. Al cruzar la órbita de nuestro planeta, estas ondas crearían un patrón de interferencia destructiva, capaz de cancelar, por un suspiro letal, el campo gravitatorio terrestre. Científicos como el Dr. Thomas Webb, un astrofísico cuya carrera fue borrada del mapa de un día para otro, y su mentora, la doctora Mibark, fueron los primeros en realizar los cálculos que arrojaron una probabilidad de ocurrencia del 94%. Sin embargo, en lugar de emitir una alerta global que permitiera a la población prepararse, las élites optaron por una campaña de desinformación sistemática y la ejecución de protocolos que priorizaban la supervivencia de una minoría seleccionada sobre el destino de los 8.000 millones de habitantes que pueblan la superficie. El proyecto Anchor se estructuró bajo una jerarquía de sombras diseñada para mantener la operatividad del sistema, incluso en el caos más absoluto. El primero de estos pilares, el protocolo Alfa, garantizaba un silencio mediático total para prevenir el colapso de las bolsas de valores y el pánico social que habría detenido la producción industrial necesaria para las defensas finales. Mientras el público seguía preocupado por las noticias cotidianas, el protocolo Beta se ponía en marcha, utilizando la distracción de crisis globales anteriores para justificar excavaciones masivas y la expansión de búnkeres subterráneos en instalaciones como Mount Weather y las entrañas de las montañas de Colorado. Estas ciudades bajo tierra fueron equipadas con tecnología de estabilización gravitatoria experimental, desarrollada en secreto durante décadas, para asegurar que la élite política y militar nunca perdiera su conexión con el suelo. Al mismo tiempo, el protocolo Gamma ordenaba el refuerzo de infraestructuras críticas, como plantas nucleares y centros de comunicaciones, mediante cables de anclaje de alta tensión disfrazados hábilmente como renovaciones de mantenimiento público. El más oscuro de todos, el protocolo Delta, aceptaba fríamente la pérdida de casi 1.000 millones de personas como un sacrificio estadístico necesario para la continuidad de la especie. Para comprender la magnitud de lo que se avecina, debemos sumergirnos en el misterio fundamental de la gravedad, una fuerza que, a pesar de los siglos de estudio, sigue siendo el eslabón perdido de la física moderna. Desde que Isaac Newton formuló sus leyes en el siglo XVII, hemos sido capaces de predecir cómo se atraen las masas, pero nunca hemos logrado explicar por qué sucede. Newton mismo admitió que la naturaleza de esta atracción invisible era un enigma que dejaba para las generaciones futuras. Siglos después, Albert Einstein revolucionó nuestra perspectiva con la teoría de la relatividad general,
proponiendo que la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino el resultado de la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa de los planetas y las estrellas. Visualizar esto requiere imaginar una membrana elástica sobre la que descansa una esfera pesada. Cualquier objeto que ruede cerca será atraído hacia el centro, no por un tirón magnético, sino porque la superficie misma está deformada. Sin embargo, incluso con las ecuaciones de Einstein, los físicos se enfrentan al problema de la jerarquía. ¿Por qué la gravedad es tan absurdamente débil en comparación con el electromagnetismo o las fuerzas nucleares? Un simple imán de oficina puede levantar un clip, venciendo por sí solo la atracción gravitatoria de toda la masa de la Tierra. Este desequilibrio sugiere que hay algo en la estructura de nuestro universo que no estamos viendo, o quizás algo que permite que la gravedad sea manipulada externamente si se tiene la tecnología adecuada. En el corazón de esta conspiración técnica se encuentra la figura del coronel Raymond Price, un hombre cuya lealtad al deber fue puesta a prueba de la forma más brutal posible en el centro de operaciones de Mount Weather. Mientras los monitores mostraban el caos creciente en las calles de las principales ciudades, Price se enfrentaba a la decisión del Consejo de Búnkeres de sellar las puertas de acero, dejando fuera a miles de civiles, incluyendo a su propia familia que no llegó a tiempo a los puntos de extracción. Los generadores de gravedad dentro de las instalaciones zumbaban con una eficiencia perfecta, creando una burbuja de normalidad artificial, mientras afuera la atmósfera misma comenzaba a expandirse hacia el vacío del espacio debido a la falta de atracción. La tragedia de Price no fue solo el silencio de sus seres queridos al otro lado de la radio, sino el descubrimiento de archivos clasificados que demostraban que el gobierno había anticipado el evento con una precisión cronométrica, utilizando los últimos años para acaparar recursos y tecnología, mientras el resto del mundo vivía en la ignorancia. El impacto físico de esos 7 segundos de ingravidez es casi imposible de describir sin caer en el horror. Cuando la fuerza desaparece, no hay presión atmosférica que mantenga el oxígeno cerca de la superficie, lo que provoca que el aire se vuelva tenue en cuestión de instantes, especialmente en ciudades situadas a gran altitud. Pero el verdadero desastre ocurre cuando los 7 segundos terminan y la gravedad regresa de golpe, un fenómeno conocido como el gran impacto. Todo lo que ascendió, desde escombros y vehículos hasta seres humanos, es reclamado por la Tierra con una violencia cinética devastadora. En ciudades como Denver o Ciudad de México, el regreso de la normalidad se tradujo en una lluvia de acero y hormigón que borró del mapa barrios enteros. Los sobrevivientes, como Carlos Ramírez y su hija Sofía, quienes lograron refugiarse bajo un paso elevado diseñado con especificaciones sísmicas superiores, se encontraron con un mundo que había cambiado para siempre en menos de un minuto. La atmósfera ya no era la misma, y la presión arterial de los sobrevivientes tuvo que adaptarse a una nueva y precaria realidad biológica. Tras el evento, la gravedad de la Tierra no volvió a su estado original de inmediato, sino que se estabilizó en un extraño 58% de su nivel anterior. Este periodo de baja gravedad trajo consigo una serie de desafíos biológicos sin precedentes para la especie humana. Los recién nacidos en los años posteriores al evento comenzaron a desarrollar esqueletos con una densidad ósea alarmantemente baja y corazones que, al no tener que bombear sangre contra la resistencia normal, se volvieron frágiles y propensos a fallos ante cualquier esfuerzo físico moderado. La vida en las montañas se volvió imposible. Ciudades enteras en los Andes y el Himalaya se convirtieron en cementerios silenciosos debido a la hipoxia persistente causada por la expansión atmosférica. Fue durante este tiempo de fragilidad que surgió la teoría del snapback o el rebote elástico. Los modelos matemáticos de los búnkeres sugerían que la anomalía gravitatoria era como un muelle tensado que, tarde o temprano, volvería a su posición original de forma instantánea. El miedo al snapback obligó a los ingenieros y científicos supervivientes a buscar formas de preparar a la población de la superficie para el regreso inevitable al 100% de gravedad. El coronel Price, impulsado por la culpa y el deseo de redención, orquestó el despliegue secreto de los generadores de gravedad en los asentamientos civiles más grandes. Estos dispositivos no solo ofrecían una burbuja de seguridad, sino que permitían un proceso de aclimatación gradual, aumentando artificialmente la gravedad un 1% cada mes para fortalecer los huesos y los músculos de la población.
No todos los generadores funcionaron según lo previsto. En Phoenix, un fallo técnico durante el momento de snapback provocó la muerte instantánea de decenas de miles de personas, cuyos cuerpos no pudieron soportar el aumento súbito de presión. Sin embargo, gracias al sacrificio de hombres como Price, que murió calibrando manualmente el último estabilizador en el asentamiento 17, millones de personas lograron cruzar el umbral hacia la nueva era de la Tierra. A pesar de los testimonios desgarradores y de la lógica interna de esta narrativa, la comunidad científica oficial y la NASA han emitido comunicados contundentes clasificando al proyecto Anchor como un elaborado engaño digital. Argumentan que la fecha del 12 de agosto de 1056 fue elegida maliciosamente para coincidir con el eclipse solar total y que será visible en el hemisferio norte, aprovechando la tendencia histórica de las civilizaciones a asociar los eventos astronómicos con el fin de los tiempos. Según los portavoces oficiales, no hay evidencia alguna de ondas gravitacionales capaces de anular el campo de un planeta, y la masa de la Tierra es la única fuente de su gravedad, por lo que ésta solo desaparecería si el planeta mismo se desvaneciera. Sin embargo, para aquellos que han estudiado la historia de la tecnología de defensa, el escepticismo persiste. ¿Por qué investigaciones sobre antigravedad como las de la doctora Ning Lee o los programas de electrogravítica de los años 50 desaparecieron de los registros públicos, justo cuando parecían estar cerca de un avance? La historia de la doctora Ning Lee es particularmente inquietante. En la década de los 90, era una de las científicas más respetadas en el campo de la superconductividad en la Universidad de Alabama. Sus publicaciones sugerían que iones rotando en un superconductor podían generar campos gravitomagnéticos capaces de alterar el peso de los objetos. Recibió financiación del Departamento de Defensa y luego simplemente se desvaneció de la esfera pública. Cuando regresó años después, sufrió un accidente que le causó daños cerebrales permanentes, llevándose sus secretos a la tumba en 2021. Al igual que ella, otros investigadores como Eugene Podkletnov han sido ridiculizados o silenciados tras presentar resultados que desafiaban la ortodoxia de la física. Esta tendencia a la clasificación extrema de cualquier descubrimiento relacionado con la manipulación del espacio-tiempo alimenta la sospecha de que el control de la gravedad es el secreto mejor guardado de los complejos militares industriales del mundo. Si el proyecto Anchor es realmente una ficción, es una que resuena con nuestras ansiedades más profundas sobre la transparencia gubernamental y la fragilidad de nuestra existencia física. Nos recuerda que nuestra vida depende de constantes que damos por sentadas y que, en un universo gobernado por fuerzas que apenas comprendemos, lo que hoy consideramos una ley inmutable podría ser mañana una variable manipulada por manos invisibles. La idea de que nuestra atmósfera podría escapar al espacio en 7 segundos o que nuestros corazones podrían fallar al peso de nuestra propia masa nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la verdad y la preparación. Ya sea que creas en la conspiración del 12 de agosto o que confíes plenamente en las explicaciones de la ciencia académica, la historia nos deja una lección clara. En el momento en que el suelo deja de ser un lugar seguro, lo único que nos queda es la capacidad de aferrarnos los unos a los otros. Mirando hacia el futuro, el debate sobre la manipulación gravitatoria no se detendrá en 2026. Con el aumento de los avistamientos de objetos voladores no identificados validados por el Pentágono, los cuales demuestran capacidades de vuelo que desafían la inercia y la gravedad convencional, la pregunta ya no es si es posible controlar estas fuerzas, sino quién lo ha logrado ya. ¿Son estos objetos la prueba de que el proyecto Anchor es solo la punta del iceberg de un salto tecnológico que dejaría obsoleta toda nuestra infraestructura actual? El misterio del elemento 15, mencionado por figuras polémicas, como Bob Lazar décadas antes de su síntesis oficial en laboratorios, sugiere que la ciencia de vanguardia a menudo se oculta tras la etiqueta de lo imposible hasta que es demasiado tarde para que el público reaccione. Al final, el relato del proyecto Anchor funciona como un espejo de nuestra sociedad tecnológica, una mezcla de datos reales, física teórica y el miedo persistente a ser dejados atrás por quienes poseen el conocimiento. Mientras nos acercamos a la fecha señalada, cada pequeño cambio en los datos gravitatorios globales o cada nueva construcción masiva en áreas remotas será analizado bajo la lupa de esta leyenda urbana.
La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre el escepticismo absoluto y la creencia ciega. Pero lo que es innegable es que la curiosidad humana y el deseo de supervivencia nos llevarán a seguir excavando en los archivos clasificados del cosmos, hasta que la gravedad ya no sea un amo invisible, sino una herramienta más en manos de la humanidad. Por ahora solo nos queda observar el cielo, estudiar los números y asegurarnos de que, pase lo que pase, tengamos algo sólido a lo que aferrarnos cuando el reloj marque las 14:33 UT del 12 de agosto.